encontrado un apunte en el que creo que estaba eso. Okay. ¿Alguien más? Morga Peña. Creo que no es superficie, ¿no? Es volumen de control. Exactamente. Las leyes de conservación se aplican al volumen de control. ¿Okay? Y hay varias formas de analizar. Bueno, dos formas. Un volumen independiente, o sea, que no se puede deformar conforme el tiempo, o un volumen fijo. Y ese volumen de control está encerrado o está delimitado por una superficie de control, pero no se aplica a la superficie de control. Esto de superficie de control es un caso especial donde solamente se aplica a una superficie de control, pero en fenómenos superficiales. ¿Okay? Pero las leyes de conservación se aplican al volumen. Todo lo que entra al volumen menos todo lo que sale, más lo que se genera dentro del volumen menos el consumo, lo que se consume de la propiedad dentro del volumen, es igual a lo que se está acumulando en ese volumen de control. La superficie de control no. La superficie de control no tiene un volumen. ¿Okay? Es en dos dimensiones. Entonces no puede generar un volumen. ¿Okay? Entonces por eso esto es falso. Ahora, otra pregunta, las ecuaciones constitutivas describen el comportamiento del material en todas las situaciones de flujo. Esto sí es falso, porque las ecuaciones constitutivas describen el transporte de la propiedad molecularmente. ¿Ok? Entonces, una situación de flujo pues, puede ser únicamente transporte convectivo o turbulento, y es donde las ecuaciones constitutivas propiamente no describen el comportamiento en esa situación de flujo. ¿Ok? Ahora, el modelo macroscópico es el de mayor jerarquía. ¿Esto es falso o verdadero? Islas. Es falso, es verdadero, ¿no? Bueno, yo lo había creo que puesto verdadero. Ah, no, las mayores son las microscópicas, ¿no? Las Exactamente. de diferenciales. Exactamente. ¿Por qué son las de mayor jerarquía el modelado microscópico? Hernández Nolasco. No sé, profe. Luna Granados. San Román. Me parece que era porque, bueno, me acuerdo que era cuando colapsábamos lo que estábamos estudiando a un punto, y me parece que la derivada también tenía que ver con lo que es la acumulación. Es que no estoy muy segura, profe. Tiene que revisar los conceptos para entenderlos, jóvenes. ¿Ok? El modelo microscópico es el de mayor jerarquía porque nos está dando información puntual. ¿Qué sucede en cada punto del espacio y en cada intervalo? No intervalo, sino en cada instante, ¿ok? De tiempo. Por eso son los de mayor jerarquía. ¿Ok? Por ejemplo, ya ustedes en balance ya deben de haber visto pues, balances de materia en algún equipo. Imagínense un reactor. ¿Ok? En balance ustedes lo que hacen, yo creo que ya habíamos hablado de esto, les interesa cuánto entra y cuánto sale en ese reactor a nivel macroscópico, el balance de materia y energía. ¿Ok? Nosotros aquí lo que nos interesa es qué sucede dentro del reactor en cada partícula del catalizador. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, aproximamos ese catalizador que no es totalmente esférico o cilíndrico, lo aproximamos con una geometría similar, esférica o cilíndrica, y observamos qué está pasando, ¿no? Donde en caso muy, muy especial que nos interese el flux,
En tonos interflux puede ser en la superficie del catalizador, puede ser dentro de donde se da la reacción química en el sitio activo, ¿ok? Pero son cosas que no vemos a nivel macroscópico, ¿vale? A nivel microscópico, bueno, podemos promediar todo eso en el volumen y dar el flujo o el balance macroscópico, promediando el microscópico. Es un poco difícil, sí es un poco complicado, pero no es imposible. ¿Okay? Pero bueno, ya sabemos, bueno, ¿qué pasa si yo aumento la temperatura, si aumento la presión, si disminuyo la temperatura, si aumento el flujo? ¿Qué efectos va a tener? ¿Qué cosa que no vemos en el modelo macroscópico? ¿Sí? Entonces, el modelo de mayor jerarquía es el modelo microscópico, ¿ok? Porque nos da información puntual de lo que está sucediendo ahí. Otra pregunta. ¿El modelo diferencial proporciona una descripción puntual de las cantidades? ¿Esto es verdadero o es falso? Verdadero por lo que acaba de decir, ¿no? Exactamente. ¿Ok? Entonces ya estaba, ¿no? Otra pregunta. En la descripción molecular del sistema se requieren ecuaciones constitutivas. ¿Esto es cierto o falso? ¿Y por qué? ¿No? Hernández Fajardo. González Sánchez. León García. ¿Sobre qué tenía que ver? Estamos preguntando, en la descripción molecular del sistema se requieren ecuaciones constitutivas. ¿Esto es cierto o falso y por qué? Es falso porque las ecuaciones constitutivas describen el comportamiento de un sistema. Mm, sí, sí, es correcto, describe el comportamiento, pero del material, no del sistema, del material. Puede ser un sólido, líquido, gas, no importa, es una ecuación constitutiva que caracteriza el comportamiento del material, pero bajo la acción de ciertos gradientes, ¿no? Un gradiente de velocidades, un gradiente de temperaturas, un gradiente de concentración, también puede haber un gradiente de presión. Recuerden la energía de Gibbs. Todos los transportes se generalizan en una variación de un gradiente de potencial químico. ¿Ok? Y el potencial químico, recuerden que desde el punto, bueno, en la expresión canónica, desde el punto de vista de la energía de Gibbs, el potencial químico lo podemos dejar en función de la variación de Gibbs con respecto a sus variables naturales o canónicas. ¿Cuáles son las variables canónicas o naturales de la energía de Gibbs? Presión o temperatura y concentración, ¿no? Entonces, de ahí podemos ver la presión es una fuerza, entonces podemos relacionarlo con variaciones mecánicas o gradientes de presión, que son otros efectos difusivos. ¿Sí? Pero las ecuaciones constitutivas, recuerden que hicimos una hipótesis del continuo. ¿Okay? Entonces, no analizamos una partícula, una molécula, analizamos un conjunto grande de muchas partículas, de tal forma que podemos considerar a la materia continua. Entonces, la descripción molecular es el dominio de los físicos analizando la interacción entre molécula y molécula. ¿Okay? Nosotros no hacemos eso, nosotros analizamos un punto de vista del continuo. Tenemos muchas moléculas de tal forma que podemos considerar la materia como continua. Entonces, no. En la descripción molecular del sistema no se requieren ecuaciones constitutivas. ¿Ok? Recuerden, al hacer la hipótesis del continuo juntamos muchas partículas y perdemos información.
¿Qué información perdemos? Bueno, la interacción entre molécula, molécula, partícula, partícula. Ahora, ¿qué necesitamos saber? ¿Cómo se comportan todas esas cantidades de partículas, una gran cantidad de partículas, cómo se comportan juntas? Ya no una a una, sino juntas todas. ¿Ok? ¿Sí, sí queda claro esto? Sí, Ok, otra pregunta. Realizando un promedio volumétrico, las ecuaciones de cambio, ¿es posible obtener las ecuaciones del modelo macroscópico? Esto es verdadero, ya lo habíamos mencionado. Nuestros modelos microscópicos, que son dados por ecuaciones diferenciales, podemos promediarlos en todo el volumen. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, obtenemos la ecuación macroscópica. Ya ustedes a estas alturas ya vieron cuál es la ecuación de continuidad que les dicen en balance. lo que entra es igual a lo que sale, ¿o no? ¿O Ese a es qué el se refiere? enunciado de balance general para un sistema sin reacción química. ¿Ok? Pero la ecuación de continuidad, así se las menciona, la ecuación de continuidad que ustedes ven en balance, ¿cuál es? Que de hecho la usan mucho cuando se trata de líquidos. ¿Cuál es esa ecuación de continuidad? Rangel. Bueno, no son las de lo que entra más lo que se produce es igual a lo que reacciona más lo que sale. No, ese es el balance general, o sea, la ecuación de balance, ¿no? Pero la ecuación de continuidad que les mencionan en balance. Y es cuando se trata de líquidos. ¿Qué es lo que se conserva? Las fracciones molares. ¿No? El flujo volumétrico. Q1 es igual a Q2. ¿Ya vieron eso? Flujo volumétrico a la entrada es igual al flujo volumétrico a la salida cuando son líquidos en sistemas sin reacción química. No. Bueno, pues entonces, revísenlo, jóvenes. Eh, el otro, si ustedes multiplican por la densidad en ambos puntos, en el punto 1 y el punto 2, van a tener que, si ustedes multiplican la densidad por el flujo volumétrico en el punto 1, debe ser igual a la densidad por el flujo volumétrico en el punto 2. ¿Qué es lo que obtienen como resultado de esa multiplicación de la densidad por el flujo volumétrico? Arriaga, Monroy. A ver, multiplica ahí, agarra tu apunte, tu libreta, y multiplica las unidades de la densidad por el flujo volumétrico. ¿Qué obtienes como resultado de esa multiplicación de esas unidades? Estas son cosas que sí deben de manejar ya, jóvenes, porque son conceptos muy básicos, ¿no? Los demás, ¿alguien ya lo hizo? ¿Qué unidades tiene en la multiplicación de esas dimensiones, de esas cantidades? Densidad por flujo volumétrico. López Aparicio. Sí, ¿Sí? ¿Qué obtenemos? No sería kilogramos sobre horas ¿Sí? o ¿Y cómo una se le unidad llama de eso? masa sobre tiempo. Sí, efectivamente. ¿Y cómo Pues se le llama eso? Es el flujo másico, ¿no?
o flujo molar, ¿no? Si no hay reacción química, pues no hay problema. ¿Ok? Esa es la ecuación de conservación de la masa, de la materia, para los sistemas en reacción química. ¿Ok? Para sistemas donde el flujo, donde sistemas líquidos, donde la densidad no se ve afectada, casi no se ve afectada por la presión, a menos que sean presiones muy altas, y el sistema es isotérmico, bueno, pues la densidad en ambos puntos va a ser lo mismo si no hay reacción química, entonces por eso se reduce a que el flujo volumétrico en uno debe ser igual al flujo volumétrico en dos. Recuerden que eso está sujeto a sistemas en estado estacionario. Si nosotros partimos de nuestra ecuación de continuidad, que es la derivada de la densidad con respecto al tiempo, más la divergencia de la densidad por la velocidad, si nosotros promediamos en el volumen bajo esas condiciones de estado estacionario y de densidad constante, pues efectivamente vamos a llegar aquí a lo que pone su compañero Leonel en el chat. El área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. El área por la velocidad no es otra cosa que el flujo volumétrico. ¿Ok? Entonces, haciendo un promedio, vean que es un promedio volumétrico, o sea, una integral triple en todo el volumen, todas las dimensiones de nuestro sistema. Las ecuaciones de cambio, que son las ecuaciones diferenciales parciales, es posible obtener las ecuaciones del modelado macroscópico generales. ¿Ok? Puede ser un poco engorroso, tal vez, ¿ok? Pero es posible obtenerlo. Realizando un promedio de área de las ecuaciones de cambio, ¿es posible obtener las ecuaciones del modelo mesoscópico? Pues sí, ya lo vimos, ¿no? El modelo mesoscópico es un sistema en una dirección donde se promedia en el área de sección transversal. ¿Ok? Cuando vimos los tipos de modelado. Ahora, los números adimensionales sirven solamente para acotar el dominio de la variable y el rango de la solución. ¿Esto es verdadero o falso y por qué? Domínguez, Gudiño. ¿Sí? Adelante, Domínguez. ¿Me podrías repetir la pregunta, por favor? Aquí está la pregunta. ¿Los números adimensionales sirven solamente para acotar el dominio de la variable y el rango de la solución? ¿Esto es cierto o falso y por qué? Profe, bueno, esa es mi respuesta, pero ya me di cuenta que era falso porque también nos brindan información física del sistema y dan relación de diferencia de tipo de transporte del momento y energía. Efectivamente, nos dan información física de nuestro sistema, ¿ok? Y es posible, la mayoría de las veces nos acotan el dominio de la variable y el rango de la solución. Ya lo vimos, ¿no? No es lo mismo que vaya que 0 a 1 a que vaya de una velocidad 0 a una velocidad X, ¿no? Cualquiera. Está acotado. Y eso tiene beneficios en problemas altamente no lineales por la situación de la resolución de los métodos numéricos. ¿Okay? Los métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales parciales son algo complicados, como el método de elemento finito, volumen finito, diferencias finitas, todo este tipo de cosas necesitan un mallado. ¿Vale? Hacen una mallita, discretizan las ecuaciones diferenciales, las hacen en forma de diferencias y hay que resolver un sistema muy grande de ecuaciones, sistema de ecuaciones. Hay que resolver un sistema muy grande de ecuaciones lineales, o incluso hay veces que no lineales, y se va creando muchos nodos y se va formando una malla. ¿Okay? Pero no es lo mismo que vaya de 0 hasta 1000 que vaya de 0 a 1. ¿Okay? Pero eso es la importancia, nos dan información física del sistema y nos pueden acotar, ¿okay? La variable y el rango, pero no solamente sirven para acotar el dominio y el rango de la solución. ¿Okay? Algunos casos sí,
no tenemos información física, otros no. ¿Ok? Por ejemplo, ya vimos a qué nos referimos en nuestra ecuación de movimiento, o la ecuación de Navier-Stokes, a qué nos referimos cuando decimos que el flujo es laminar. Que el flujo va en forma de lámina y es mayor la fuerza viscosa que la inercial. Efectivamente. ¿Ok? Entonces, si el flujo es laminar, ¿en qué número dimensional se ve reflejado esa información? En el número de Reynolds. Ok, muy bien, el número de Reynolds. ¿Y qué significa? ¿Qué valores toma el número de Reynolds? Menores a 2300, ¿no? Y significa que desprecian fuerza, algo así. ¿Mm? La fuerza inercial es muy pequeña comparada con la fuerza viscosa. ¿Ok? Ahora, ya entendemos esa parte, ¿no? Vean, con dos palabras, flujo laminar. ¿Qué nos trae como consecuencia en la ecuación de movimiento? La ecuación de movimiento. ¿Qué consecuencias trae el decir flujo laminar? Estamos trabajando en flujo laminar. ¿Y González Sánchez? Adelante, Islas. Le iba a decir que si no era lo que decía que en la tubería, por decir, cuando no hay codos. No sé si recuerdo bien, o si es otra cosa. Sí, es eso. Está relacionado con la turbulencia, pero ya en la ecuación de movimiento, o sea, en la expresión matemática. ¿Qué consecuencias trae el decir que estamos en flujo laminar? Adelante, González. No te alcancé a escuchar. Que lleva una velocidad uniforme. No. Acuérdate, una velocidad uniforme. En los problemas que hemos resuelto, hablamos de flujo laminar, ¿no? Y obtenemos una distribución de velocidades, o sea, un perfil. No era una velocidad homogénea. Que se formó un perfil. ¿Ok? Pero, vamos, ¿qué despreciábamos en la ecuación de movimiento? Bueno, ¿qué resultaba cero? Creo que nada más sería en segunda dimensión, ¿no, profe? Sería la tercera. No, ese es un flujo unidireccional. Profe, creo que era lo de, se despreciaba la velocidad, bueno, la variación de velocidad con respecto al tiempo. Mm, Eso era consecuencia de otra cosa, el estado estacionario. Pero por ahí va, está cerquita de ese término. ¿Sí? La parte advectiva. B punto gradiente de B. Velocidad, producto, punto, gradiente de velocidades. Eso era lo que era cero. Consecuencia de que pues, estamos abajo Reynolds. Entonces, ese término era despreciable comparado con las otras fuerzas. ¿Okay? Vean, ¿a qué nos lleva? Dos palabras nada más. Flujo laminar. Por eso es importante entender la física de lo que está ahí, los conceptos. ¿Okay? Relacione correctamente los términos de la izquierda con los términos de la derecha. ¿Ok? Uniformidad. ¿Ok? En un instante de tiempo, el gradiente de la variable dependiente es cero. O sea, no hay variaciones espaciales. ¿Ok? No hay variaciones espaciales. Con el término de uniformidad, o también, ¿cómo le llamamos? Otro nombre que se le da, sobre todo en transporte de momento.
Uniformidad, Homogeneidad. exactamente. ¿Ok? No hay variaciones espaciales. Estado estacionario. Las variables dinámicas del proceso no dependen del tiempo. ¿Ok? Flux, eso lo repetimos hasta cansarnos, hasta que se aburrieron, y muchos aún así lo tuvieron mal. Es el flujo de la propiedad por unidad de área. ¿Y esta área, a qué área se refiere? El área Al área perpendicular del flujo. En la dirección del flujo, de la propiedad, no es en la dirección del flujo volumétrico. ¿Ok? Entonces, ojo ahí, siempre es el área perpendicular a la dirección del flujo de la propiedad. Si nosotros analizamos el flux volumétrico, bueno, sí es el área perpendicular a la dirección del flux volumétrico. Recuerden una tubería. El flux volumétrico va en la dirección Z. El área perpendicular es los círculos, las tapitas del cilindro. ¿Okay? Pero si analizamos el flux de momento lineal, el área perpendicular no es esa, es la otra, la que recubre el cilindro. Por eso los conceptos son importantes. ¿Okay? De hecho, por eso se les dio tan poco tiempo en esto, porque solamente son conceptos, para ver si los tenía claro, porque siempre me decían que sí, pero pues veo que no tanto, ¿no? Propiedad de transporte, efectivamente, es una propiedad que aparece solo cuando existen gradientes. ¿Cuál es la propiedad de transporte cuando existen gradientes de velocidad? momentum. No, la propiedad de transporte. Cuando existen gradientes de velocidad. Aparece la viscosidad, la conductividad térmica y el coeficiente de difusión. Cuando existen gradientes de velocidad, aparece la viscosidad, la función viscosidad. Cuando existen gradientes de temperatura, aparece la otra que tú mencionas, conductividad térmica. Cuando existen gradientes de concentración, aparece el coeficiente de difusión. ¿Ok? Entonces ahí hay que tener claro bien, no mezclar diferentes gradientes con otras propiedades de transporte. Ok. El flux molecular de momento lineal lo pudimos expresar como una difusividad multiplicada por el gradiente de concentración de momento lineal. Que esto también, el flux molecular de momento lineal, que es la ecuación constitutiva, vimos que es la multiplicación de una propiedad de transporte por un gradiente de velocidades. ¿Ok? Ahora, para mucho menor a 1, ¿qué significa? El transporte de energía es mucho mayor al transporte de momento. Perdón, mucho menor a 1. ¿Ok? Entonces, aquí la energía, el transporte de energía domina con respecto al transporte de momento. ¿Ok? A ver, esta también, creo que muchos la tuvieron mal. Se necesita para que exista transporte por convección. ¿Ok? Que hasta mencionamos que para el transporte por convección necesitamos tener una velocidad característica. ¿Ok? Entonces, para que siempre exista convección, debe de haber un fluido. Puede estar estático o en movimiento, pero debe existir un fluido. ¿Ok? Y Pecklet mucho mayor a 1, ¿qué significa? Es más importante la convección que la difusión. Recuerden que el Pecklet es un número dimensional que nos relaciona mecanismos convectivos a mecanismos difusivos. ¿Ok? ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta que no haya quedado clara? Que vamos a repetir la explicación. López, Aparicio. Creo que de momento no, profe, gracias. Ok, Trinidad. No, profe, gracias. San Román.
Por el momento no, profe. ¿Nadie tiene dudas de estas cuestiones de conceptos? Había una, profe, pero la verdad ya no recuerdo cuál es. Creo que la séptima. No recuerdo muy bien qué decía. Realizando un promedio volumétrico. A ver, vamos a pasarlas todas y me vas diciendo cuál. Entonces, respecto a los números dimensionales, el promedio de las ecuaciones de cambio, el promedio volumétrico, la distribución molecular, el modelo diferencial, el modelo macroscópico, las ecuaciones constitutivas, las leyes de conservación y las tres propiedades conservadas. ¿O cuál es la duda? ¿O cuál pregunta no? Creo que sí era la de modelo macroscópico. Ujú. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Decía que era puntual, ¿no? Bueno, No. pero para pasar al modelo mesoscópico, es Ujú. que como que en este fue que me confundí, o sea, Sí, el modelo microscópico es el de mayor jerarquía. Por esto este es falso. ¿Ok? sí, porque Entonces, escribe puntualmente, ¿no? o sea, nos da la información. Por eso dependía de Z y si analizamos el caso no estacionario, va a depender del tiempo. Entonces, si nosotros promediamos el modelo microscópico en todo el volumen, vamos a obtener la ecuación macroscópica del balance. O sea, si yo parto de mi ecuación de movimiento microscópica, que tiene los términos de divergencia, digamos la ecuación de Navier-Stokes, y promedio en todo el volumen, voy a obtener una ecuación de balance macroscópico para el momento lineal. Ahora, el modelo mesoscópico es un modelo especial que es solamente ahí, está transportándose en una sola dirección, y si lo promedio en el área, bueno, es el modelo mesoscópico, o sea, el área de sección transversal. ¿A qué me refiero con esto? Estrictamente, digamos, el flujo de una tubería. Estrictamente, hay ciertas variaciones, bueno, está fluyendo en la dirección axial, en Z, pero estrictamente hay pequeñas ondulaciones dentro de en ese fluido que está fluyendo. O sea, hay una componente que va radial y puede que otra vaya rotando un poco. ¿Ok? Si yo promedio, bueno, digo que está fluyendo solamente en una dirección y promedio en el área de sección transversal, voy a obtener mi velocidad media o promedio, que es la velocidad que normalmente se mide con los instrumentos, la mayoría de los instrumentos. Cuando ustedes vayan en sexto van a hacer alguna, yo creo que ya van a estar en el laboratorio, una práctica donde se analiza el flujo de fluidos. Entonces va a haber ciertos instrumentos para medir el flujo. Lo van a calibrar con un rotámetro, no importa. Pero esos instrumentos como... se me olvidó el nombre. El tubo Venturi, que es está en una tubería y después se va haciendo como una garganta más pequeña y después vuelve a regresar al mismo diámetro. Y hacen un cálculo ahí y obtienen en función de la caída de presión el flujo volumétrico. ¿Okay? Entonces, esos tipos de instrumentos que miden el flujo o la velocidad les da la velocidad promedio. Esa velocidad promedio es la que ustedes utilizan para sus cálculos de balance macroscópico, que es lo que ven en la clase de balance de materia y energía. Por ejemplo, aquí, si van al chat, aquí su compañero Leonel puso la área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. Esta velocidad 1 que ven aquí es en un punto. Un punto 1 y un punto 2 en la tubería. ¿Ok? Entonces, esta velocidad que ustedes aquí que ocupan en balance
es una velocidad media. No es ninguna de las velocidades que nosotros calculamos aquí en algún punto, dentro del sistema, dentro de la tubería. Por eso ahorita vamos a ver el examen de problemas. Se les pedía la velocidad promedio, porque esa es la velocidad promedio que ustedes ocupan aquí. O sea, de toda en esa tubería hay una distribución de velocidades. Y ¿Está en el editor, profe? No, Porque- no. Ah, no. Ah, En el chat el sí, sí, sí. compañero Aronel Sí. puso esta velocidad. Esa velocidad, el área por la velocidad, nos da el flujo volumétrico. Esta es la ecuación de continuidad para un fluido incompresible en estado estacionario, que la podemos obtener a partir de la ecuación de continuidad de nosotros. La derivada de la densidad con respecto al tiempo, más la divergencia del vector flux másico, bajo esas restricciones, estado estacionario y densidad constante o fluido incompresible, llegamos a esto. ¿Sí? Pero lo importante es que ustedes, la velocidad que ocupan en sus clases de balance son velocidades promedio. No es ninguna de las velocidades que nosotros calculamos aquí. ¿Ok? O sea, a la mitad del tubo, o a la mitad de la lámina, o ya casi muy pegadita en la lámina, o en la lámina superior, o en la lámina inferior. No, no es ninguna de esas. Es un promedio de todas esas velocidades que hay. Entonces, en los modelos mesoscópicos, nosotros promediamos en el área sección transversal porque solamente es en una dirección. ¿Sí? Si tuviéramos una velocidad angular en la dirección θ, entonces tenemos que promediar en el área de sección transversal perpendicular a la dirección θ. O sea, en las otras dos variables. ¿Sí? Y las obtenemos a partir de que es un flujo unidireccional y es un promedio en el área. Los modelos mesoscópicos. Los modelos macroscópicos los obtenemos promediando en el volumen. ¿Sí? ¿Sí, Islas? Sí, ya quedó un poco más claro, profe. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Sí, profe, el modelo macroscópico promedia el volumen, el mesoscópico el área y el microscópico, ¿me puede repetir? ¿Cuál? Ah, no. El de mayor jerarquía es el microscópico y sobre ese es nuestra base. Si el modelo microscópico lo promediamos en el volumen, obtenemos el modelo macroscópico. Si nosotros promediamos en el área, obtenemos el modelo mesoscópico. ¿Sí? Con la restricción de que es en una dirección. ¿Sí? Pero nuestra base es el modelo microscópico. Y de ahí podemos obtener macroscópico y el mesoscópico. Y ahí es cuando se va perdiendo información al promediar. Sí. Sí, porque Ok. en el modelo macroscópico ya no vemos, digamos, esa distribución de velocidades. Ya no obtenemos información puntual, sino global. Ok. ¿Sí, Rangel? Sí, profe, gracias. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Nada más quería reafirmar. Entonces, promediando en volumen el modelo microscópico, obtenemos el macroscópico y en Ujú. área el mesoscópico, ¿correcto? Ujú. Con la restricción de que es en una sola dirección, el mesoscópico, acuérdense. Ujú. ¿Alguien más, jóvenes? Ok. Entonces, vean, o sea, tienen malos conceptos. ¿Ok? Vean el promedio, pues bueno, 37%. ¿Ok? El porcentaje promedio. ¿Ok? La media anda pues, al 40%, no aumenta mucho por algunos que sí tuvieron más de 60%. ¿Ok? Y bueno, pues aquí podemos ver, por ejemplo, la pregunta 5, ¿ok? Que es perdón, la 4. ¿Ok? El modelo macroscópico es el de mayor jerarquía, precisamente lo que me estaban preguntando. ¿Ok? ¿Qué otra tuvo también error? La 2.
que las leyes de conservación se aplican a una superficie de control. No, a un volumen de control que está delimitado por una superficie de control. ¿Sí? O sea, por eso también se les dio 5 minutos, me parece, para responder esto, porque eran conceptos. La pregunta 9, que también tuvo 73% de error, los números adimensionales. ¿Ok? Y esto sí es importante porque lo vimos, ¿no? Con el Pratt, con el Lewis, con el Schmidt, con el Peclet, ¿sí? Con el Peclet. Un Peclet mucho menor a 1, ¿qué implica? Un número de Peclet mucho menor a 1. ¿Qué implica? El transporte de energía es mayor. ¿Qué pasó? ¿Me puede repetir? Sí, que el transporte de energía es mayor. No. El número de Peclet mucho menor a 1. Que el flux molecular es, bueno, tiene más importancia o más valor que el flux convectivo. Exactamente. O sea, despreciamos la convección. ¿Ok? Pero vean, ahí no estamos diciendo valores que toman el número de Peclet. Si es muy grande, mucho mayor a 1, entonces tiene un significado físico. Si es mucho menor a 1, tiene un significado físico. ¿Sí? Entonces, ¿nos pueden acotar el dominio y el rango? Sí. Pero lo más importante es que nos den información física. No solamente sirven para esto. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Entonces, bueno, creo que son las... Y aquí 61. Pues bueno, aquí hubo ahí varios errorcillos, ¿no? O ya no les dio tiempo de contestar. Bueno. ¿Preguntas, jóvenes, dudas? ¿Algo más? Antes de pasar al otro. ¿Ya? ¿Cuáles? Es que no nos deja ver el resultado como tal en la plataforma. Ah, sí. Sí, sí, sí. Ya tienen su asignación. A ver. Creo que aquí lo podemos ver de una vez. Acá, Islas.5, Reyes.15, Hernández.04, Camacho.1, Rivera Ibáñez.41, Valvanera.5, Hernández.31, Félix Merino 0, López Reyes.33, Gutiérrez Moreno.51, Azamar.4, Morga Peña.16, Lira Sánchez.6, Trinidad Ángeles.63, León García.6, González Sánchez.64, Arriaga Monroy.5, Rodríguez Uriostegui.60.31, López Aparicio.47, Castellanos Tenorio.38, Rangel Aguilar.6, Juan Román.6, Muñoz Carmona Lisset.1, Campos Arenas.44, Domínguez Gudiño.4, Nelson Quiroz.63, Luna Granados.23, García Barradas.23, Galicia Álvarez.3, Pacheco Martínez.31, Flores Ferrer.41, Gómez Aldana.41. Permítame tantito, jóvenes. Aquí vayan revisando los que faltan. Denme 5 minutos.
Muy jóvenes, entonces, pues aquí están las clasificaciones de la teoría. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Quieren que revisemos algo? ¿De aquí? ¿No? Por mi parte no, profe. ¿Ok? ¿Alguien? Ok. Bueno, este era el examen de problemas. ¿Dudas con esto? ¿Dónde tuvieron problemas? ¿Por qué no lo pudieron resolver? Bueno, yo tengo dudas en el problema 2, que fue en el que avancé un poquito más. Es que, bueno, a mí me dio me dieron C1 y C2 como un término muy largo y ya no se podía reducir y ya no supe qué hacer en esa parte. Yo en este tengo, digamos que en el inciso D, la verdad no supe cómo hacerlo. A ver, vamos a ver. Permíteme. Aquí, bueno, vamos a irnos por problema para que vaya quedando un poco más claro. ¿Ok? En este problema, pues bueno, pues prácticamente ya lo habíamos resuelto. ¿Ok? En ese problema prácticamente ya lo habíamos resuelto. ¿Ok? ¿Cuál es la ecuación diferencial que gobierna este sistema? ¿Cuál es, jóvenes? Pues la misma del flujo en una tubería. Exactamente la misma. Es un gradiente, es un flujo a gradiente de presión. No es, algunos aquí no sé por qué hayan utilizado el flujo por arrastre. El fluido, ¿dónde está fluyendo? Pues en la región que está aquí, en la región anular. Esto es un cilindro sólido, el interno. Y el fluido solamente fluye por esta región de acá. ¿Sí? Por esta región de aquí. Por ahí fluye nada más. Esto de aquí es un cilindro sólido. Va de izquierda a derecha, es un flujo unidireccional. O sea, es prácticamente lo que habíamos resuelto. La ecuación diferencial gobernante. ¿Qué es lo que cambia entonces? ¿Sones? Serían los límites nada más, ¿no? Las condiciones de frontera. Es lo único que cambia. ¿Ok? Nada más es eso. ¿Sí queda esa parte? Déjenme. Sí, Aquí estoy eso buscando. de condiciones es las condiciones de desplazamiento, ¿no? Eso que acabo de decir. Sí, sí. De hecho, es lo único que vimos porque también hay, si hay deslizamiento, entonces se puede tomar en cuenta y se propone, lo más simple es proponer algo que se conoce como una ecuación, bueno, velocidad es la ley de velocidad de deslizamiento de Navier, lineal de Navier, que nos dice que el deslizamiento, la velocidad de deslizamiento es proporcional al esfuerzo aplicado. ¿Ok? Pareciera que es un poco difícil de entender, pero imagínense que hay chicle pegado ahí en su jardín, afuera de su casa, y están regando su pasto, su área verde si tienen,
con una de esas, con la manguera, y tienen de esa pistolita que le das vuelta y puede cambiar el tipo de flujo, ¿no? Que hay ahí. ¿Qué es lo que harían para que ustedes con la manguera pudieran despegar el chicle que tienen ahí? Pues aumentamos la presión. Exactamente. ¿Ok? Entonces, el esfuerzo, pues es una presión, un tipo de presión, un esfuerzo por unidad de área. Entonces, yo estoy aumentando la fuerza. Por eso es digamos, la más simple, intuitiva. ¿Ok? Si algo está deslizando, pues bueno, le aplico más presión. ¿Ok? Entonces, Había dicho que, ah, bueno, lo que acaba de comentar, ¿en base a qué se refería? cuando hay deslizamiento, ¿No era desplazamiento? ¿Es deslizamiento? deslizamiento. O sea, lo que estamos usando es la condición de no deslizamiento, de que la película de fluido que está adherida a la superficie va a tener la velocidad de la superficie. Acuérdense, el flujo muy parecido a pero que no es el mismo, el flujo por arrastre de una varilla. ¿Ok? La película del líquido que estaba adherida a la varilla, pues tenía la velocidad de la varilla. Ujú. Pero puede ser que además de que la varilla se esté moviendo, esa interacción entre el fluido y superficie eh, puede ser hidrofóbica, o digamos si es agua y la superficie es hidrofóbica, pues bueno, puede repelerse y puede darle una cierta velocidad. ¿Ok? Pero bueno, son otros casos que no son complicados, pero son otros casos ya más que pudimos haber analizado, pero pues bueno, no vamos a perder tanto tiempo en eso. Aquí está. Ok. Esta es la ecuación diferencial que gobierna ese sistema. Exactamente esta. ¿Ok? Después, bueno, lambda, y es más, ya hasta la habíamos calculado, es P0 y PL. ¿Ok? En el punto 0 y en el punto L pues, son las mismas condiciones de frontera, entonces lambda valía, era igual a esto. ¿Ok? Nada de problema. Y de este lado, aquí está, ¿no? Es esta la solución general. Esta de aquí. Ahora, ¿qué es lo que cambiaba? Bueno, que en 0, ya nuestro dominio de la coordenada radial, R, ya no es 0. ¿Qué valores puede tomar? De R a KR, ¿no? De R a kappa R, ¿no? Ah, kappa R. Entonces ya no, ¿por qué? Porque el líquido ya no está fluyendo aquí en el centro, está fluyendo nada más en esta región. Entonces, como consecuencia, no podemos, vean cómo las condiciones de frontera cambian todo. Ya no podemos aplicar esto de aquí, que C1 valga 0. ¿Por qué? Porque ahora sí está definido este término. ¿Ok? Entonces, ahora sí, nada más en R es igual a 0 la velocidad. Y en kappa R la velocidad también es igual a 0. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que estos fluidos, el fluido de aquí, bueno, este cilindro y este cilindro no se están moviendo, están fijos. Entonces, esto es condición de no deslizamiento. Ahora, ¿qué valores puede tomar kappa? ¿Qué valores puede tomar kappa, jóvenes? García Juárez.
Hernández Cruz. Morga. Los valores de capa R, dijo. ¿Qué no? ¿Qué valores puede tomar capa? Capa. Ujú. La K de aquí, esta de aquí. ¿Serían valores mayores a R, no, maestro? Casi, pero no. Mayores a 1. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Qué pasa si capa toma valores menores a 1? Pues va a ser igual, o sea, va a ser capa R igual a R, ¿no? En el caso. ¿No? Si capa toma valores menores a 1. Físicamente ahí observen, ¿qué estaríamos diciendo? Que El radio se hace más grande. ¿No? Que el cilindro externo es más chiquito que el cilindro interno. Eso físicamente no puede ser posible. ¿Sí lo ven? Sí. Si capa toma valores menores a 1, entonces capa R es el radio, estamos diciéndolo aquí, es el radio del cilindro externo. Si capa tomara valores menores a 1, entonces estamos diciendo que el cilindro externo es más pequeño que el cilindro interno. O sea, que el cilindro externo es más pequeño que el cilindro interno. Entonces, no, físicamente no puede ser posible, ¿no? ¿Hasta ahí hay dudas? Sí, yo No, tengo una profe. más. ¿Qué pasó? Entonces, ahí R tendría que ser igual a 1, ¿no? R, no. R puede tomar cualquier valor. R mayúscula. Puede Sí, ser R 1 centímetro, pueden ser 10 centímetros, 50 centímetros, 10 metros, 1000 metros. Cualquier valor puede tomar. Ajá, entonces si R mayúscula toma un valor mayor a 1, KR tendría que ser mayor a ese valor, ¿no? No. No importa K, no importa, no depende del valor de R. Sí, no importa. Simplemente tiene que ser valores mayores a 1. Profe, también lo podemos expresar como de 0 hasta capa R. ¿Las condiciones de frontera? Sí. No. Porque acuérdate, la ecuación de continuidad está expresada para el fluido, para escribir las velocidades del fluido. ¿Y dónde está el fluido? ¿Está desde 0, está fluyendo desde 0 hasta capa R? ¿O de dónde está fluyendo? Bueno, no está fluyendo. Está fluyendo solo en el cilindro de adentro, ¿no? En la región anular. O sea, a Bueno, ver, sería entre el del centro y el grandote, ¿no? Ujú. Este es el cilindro externo. Y este es el cilindro interno. Y vamos a colorearlo para es un sólido ahí. ¿Sale? Es el cilindro interno, está de aquí. El líquido nada más está en esta área de aquí. Entonces, hasta aquí es R, que es el radio del cilindro interno. Y hasta acá es el radio del cilindro externo. Entonces, el fluido no va desde 0, no está moviéndose desde 0. O vamos, ahí no hay fluido. Fluido nada más está en esta región de aquí. En esto de acá. ¿Vale? Todo esto. Entonces, nada más hay fluido en la región comprendida entre R y capa R. Por eso es que ahí las condiciones de frontera cambian totalmente el problema. ¿Sí queda clara esa parte? Sí, profe. ¿Seguros? Entonces, ¿cuál serían las condiciones de frontera? Serían dos, ¿no? Que Sí. sería- ¿Dos por qué? Vámonos por partes. ¿Por qué dos? Porque nos van a aparecer dos condiciones de frontera, es una ecuación diferencial de segundo orden. O sea, dos constantes, perdón, nos van a aparecer dos constantes, necesitamos conocer la velocidad en 2 puntos.
Pues aquí la conocemos, en R y en capa R. ¿Cuánto valen las velocidades ahí? 0. 0, efectivamente. No se está deslizando, ¿no? Estos no se están moviendo. Entonces, esas son las condiciones de frontera. ¿Sí? ¿Qué consecuencia va a traer ahora? Eso. Esta sigue siendo la solución general, porque la ecuación diferencial es exactamente la misma. A partir de aquí, cambia. ¿Por qué? Ahora, la velocidad en Z evaluada en R sí es 0, pero la velocidad en Z en capa R también es igual a 0. ¿Ok? Entonces, aquí cambia totalmente el problema. Sale un sistema de ecuaciones. Ahí sí tienen que despejar una y sustituir a la otra y encuentran el perfil. Y aparecían unas combinaciones de capa y todo ese tipo de cosas. ¿Ok? Ese es para encontrar solamente el perfil de velocidades. Ahora, para encontrar, ¿qué otra cosa se les pedía? Perfil de Factor de esfuerzo. esfuerzos. El perfil de esfuerzos. Bueno, ¿qué tipo de fluido es el que estamos analizando ahí? Newtoniano. Newtoniano. Entonces, el perfil de esfuerzos era la componente tau RZ, que es igual a la tau ZR. ¿Ya qué es igual eso? A mí por... Menos, menos mi. Sí. menos mu, Mu. por la derivada de quién? De la velocidad con respecto al radio. ¿Sí? La matriz. O sea, a ver, veamos aquí. Aquí está. Si es un fluido newtoniano, esta es la ley que sigue el fluido newtoniano. El tensor de esfuerzo es igual a menos mu por el tensor rápido de formación. Y este tensor rápido de formación, pues bueno, no es otra cosa que el gradiente de velocidades, este más este. ¿Ok? De tal forma que gamma es esto de aquí. Ah, bueno, perdón. Esto de acá no, esto de aquí. No puede ser esto porque aquí el perfil de velocidad ya es distinto. Entonces necesitamos calcular la derivada de BZ con respecto a R de nuestro perfil, que calculamos en el inciso anterior, que no va a ser esto. ¿Ok? No es esto. ¿Ok? Entonces de ahí salía el perfil de velocidades. El tensor de esfuerzos. De ahí salía. ¿Ok? Y la componente de interés que es tau RZ. Ya mires, el flujo volumétrico, conociendo nuevamente, a ver, vamos a ver acá. El perfil de velocidades. Déjenme compartir. Aquí está. Conociendo el perfil de velocidades, ¿cómo calculábamos el flujo volumétrico? La integral doble de BZ, que depende de R por el elemento diferencial de área. ¿Cuál es el elemento diferencial de área? En este caso es R de teta de R. R ¿no? Efectivamente, que es su compañera. ¿Ok? Ahora, no olviden, los límites, el integral más interno con el diferencial más interno, ¿no? El de acá, bueno, es de 0 a 2pi, porque es todo el círculo completo de la tubería, y R. Pero ahora, ¿cuáles son los límites de esa coordenada radial? Recuerden que este es De R el a flujo capa R, volumétrico. ¿no? ¿Perdón? De R a capa R. Exactamente. R a capa R. ¿Sí queda claro? Sí. Entonces, aquí está. Antes, cuando vimos el flujo en una tubería nada más, pues sí iba de 0 a R porque estaba también en el centro, líquido, el fluido. Ahora no, nada más está en una región anular. ¿Ok? Entonces, conociendo el perfil de velocidades,
pues ya podemos conocer el esfuerzo, flujo volumétrico. Y ahora, ¿qué otra cosa nos pedía? La velocidad promedio. La velocidad promedio. ¿Ok? O sea, vemos que en la coordenada, va en el fluido va en la dirección axial, en Z. ¿Ok? Entonces, en esa región anular entre R y kappa R hay una distribución de velocidades. ¿Ok? Un perfil semiparabólico, como en el tubo, pero ahí no es totalmente parabólico, no es simétrico, pues. ¿Sí? Entonces, se forma una distribución. En esa dirección. Entonces, queremos promediar en toda esa área. ¿Ok? Entonces, el promedio, por eso abrí esa sesión. ¿Sale? Creo que San Román me había preguntado, ¿no? Me parece. La velocidad promedio, pues, ¿cómo calculan ustedes un promedio? La suma de todas las velocidades. ¿Ok? Ajá. Pero, ¿qué le hacen? Entre el número de velocidades. Ok. Más o menos, ¿no? Aquí es un promedio de área. ¿Ok? Un promedio de área. Entonces, ¿qué es lo que vamos a integrar? Bueno, la velocidad es que depende de R en toda el área. Pero, bueno, los límites son, bueno, es exactamente la misma, déjenme lo copio. Pero, nuevamente, dividido entre ¿qué? Entre el área, sacando un promedio de área. ¿Ok? Permítanme, tanto, jóvenes. Perdón, profe, se cortó mi internet un poco. Dijo que era lo mismo entre qué. Bueno, me imagino que entre el área o cómo era. Dijo que lo esperáramos un momento. Ah, ok. Muchas gracias. Muy bien, adelante, Isla, ¿sí? ¿Qué pasó? Le decía es que se me fue el internet, entonces ya no expliqué. Bueno, digo, ya no escuché lo de lo demás, solo me quedé en que era la integral de la velocidad, eh, digamos que así como lo puso por R de teta, pero ya no vi lo de entre qué lo dividió. Me imagino Esto que de entre aquí es el área. O sea, estamos sacando la velocidad promedio en toda el área de sección transversal, dividido entre el área. Como ustedes calculan un promedio, ¿no? La suma de todos entre el total. ¿Sí? Así calculan como un promedio, ¿no? Sí. Los promedios clásicos, ¿no? Pero pues eso es una integral. De manera formal, pues es una integración. Estamos sumando todos, pues es una integral. Entonces, yo para la velocidad promedio, ¿qué es lo que hago? Aquí está. Calculo la velocidad, entonces el área de sección transversal lo divido entre el área de sección transversal, que es esto de aquí. Pero vean. ¿Qué va a pasar si yo hago esto?
¿A qué es igual esa operación? Yo el área la pasé multiplicando del otro lado y me quedó esto. Esto es una cosa, ¿eh? La velocidad promedio no está dentro de la integral. Y lo multiplico, esta integral de aquí lo multiplico por esto de acá, que es el área por la velocidad. ¿A qué es igual la velocidad promedio? ¿A qué es igual esto? A esto de acá, ¿no? ¿Y esto quién es? El flujo volumétrico. Exactamente, entonces, esto es el área por la velocidad promedio es igual al flujo volumétrico. O dicho de otra forma, la velocidad promedio no es otra cosa que el flujo volumétrico dividido entre el área de sección transversal, perpendicular a la dirección del flujo. En este caso es el flujo volumétrico. Entonces el área de sección transversal es el área anular. ¿Ok? Esto es lo que ustedes hacen en balance. El flujo es igual a el área por la velocidad, pero esa velocidad no es la puntual que vemos aquí en fenómeno de transporte, es la velocidad promedio. ¿Sí? Sí, profe. ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas? No. ¿Queda claro esto con Sí, yo sí, con las condiciones de frontera, porque de ese problema Ok. Ajá, ¿qué pasó? serían, la primera condición sería la velocidad en z igual a 0. No. R, Ojo, ¿no? ojo. No, a ver, vamos a ver. Es importante, vamos a checarlo aquí. Las condiciones de frontera están dadas para nuestras variables independientes. Entonces vamos a ejecutar. ¿Quién es nuestra variable dependiente y quiénes son nuestras variables independientes? ¿Sí? La variable dependiente pues es el radio. No. Digo independiente, perdón. La variable Independiente. dependiente es Es la la velocidad. velocidad, Ah, sí. La independiente es el radio, perdón. el radio. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos conocer las transfronteras. ¿Ok? Entonces, nuestras fronteras van a estar en nuestra variable independiente. Entonces, nuestra variable independiente es la coordenada radial. Entonces, la frontera donde está fluyendo el fluido, el líquido, es aquí y acá. ¿Sale? Esa es nuestra frontera. Por esa frontera está delimitado nuestro líquido que está fluyendo hacia acá. Entonces, necesitamos especificar, ya sea la variable dependiente o las derivadas de la variable independiente en esos puntos. ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿Quién me preguntó? Yo, maestro. Ok, entonces, aquí Rivera. Entonces, nuestra variable independiente es en la coordenada radial. Entonces, ¿de qué valores puede tomar nuestra coordenada radial? Bueno, va desde R hasta kappa R, porque es donde está fluyendo el líquido. Es nuestra región de análisis. Estas son nuestras condiciones de frontera. Ahí. Ahora, ¿cuáles son? Bueno, la velocidad del líquido en este punto debe ser igual a la velocidad del sólido en ese punto. Como el cilindro interno no se está moviendo, pues la velocidad es 0. Y lo mismo sucede acá. En este punto la velocidad es 0 porque el cilindro externo no se está moviendo. ¿Qué pasaría si, así como está este problema, pero ahora este cilindro se está moviendo como la varilla? El cilindro externo se está moviendo como la varilla. Sería un flujo combinado, ¿no? Exactamente. Ahora, la velocidad aquí ya no sería 0, sino sería la velocidad del líquido en este punto, en esta frontera, sería la velocidad del cilindro externo a la que se está moviendo. ¿Sí ya quedan más claras las condiciones de frontera? Sí, maestro, ya. ¿O Gracias. no? ¿Seguro? No, sí, ya me quedó claro. Ok. ¿Alguien más, jóvenes?
¿no? ¿Nadie? ¿Morga? No, No, profe. ¿Ya vieron dónde estuvo su error? En este pues sí ya me quedó más claro, pero el error que, o bueno, la duda que le había comentado era en el problema 2. Pero de este ya quedó claro. Ok, ¿todos los demás tienen alguna duda o pregunta? no, profe, ya todo claro. Muy bien. Nelson Quiroz. Me parece que no, profe. Ok, Rangel Aguilar. No, profe, quedó claro. Ok. Trinidad No, profe. Tejeda. No, profe. Ok. Vamos al segundo. Pues este era muy similar, ¿no? La ecuación que describe este flujo ya no es igual a la anterior, pero es bastante sencilla, ¿no? Entonces, bueno, partimos de la misma forma. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Bueno, tenemos un líquido, también una región alilar, pero ahora no se está moviendo de izquierda a derecha, no va de aquí para acá, no hay un gradiente de presión, ni los cilindros internos ni externos están moviendo. ¿Ok? ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, ambos cilindros están rotando una dirección positiva. Recuerden que la dirección positiva angular es en la dirección contraria a las manecillas del reloj. Entonces está girando hacia acá, de hecho, por eso están estas flechitas aquí. Este gira a una velocidad angular omega 1 y esta a una velocidad angular omega 2. ¿Bien? Y nos piden la ecuación de distribución de velocidad angular, B teta, que depende de R, entre los dos cilindros coaxiales, donde R1 y R2 que giran a velocidades angulares omega 1 y omega 2 respectivamente. Es un flujo isotérmico, un fluido incompresible que está en flujo laminar y además determine la distribución radial de presiones o la caída de presión, ¿no? La diferencia de presiones entre esos dos puntos. Entonces, bueno, en la ecuación de continuidad, ¿qué nos da? ¿Qué nos dice la ecuación de continuidad? ¿Qué información nos devuelve, Morga? La ecuación de continuidad. Ujú. ¿Qué nos dice la ecuación de continuidad? Si el flujo es incompresible, ¿no? Ujú. Pero matemáticamente, ¿qué obtenemos como resultado? Me parece que cero, ¿no? Eso es muy ambiguo. De que la derivada parcial de la velocidad, bueno, en este caso angular con respecto al ángulo de cero. Exactamente. Eso es lo que se obtiene ahí, ¿no? Efectivamente es la información que nos da. Entonces, la derivada de b teta con respecto a teta es igual a 0. ¿Ok? Ok. Entonces, la ecuación de movimiento, ¿a qué nos lleva? Como resultado, ¿a qué nos lleva? Ecuación de movimiento. A la derivada del movimiento.
flujo laminar y en estado estacionario. Entonces, el lado izquierdo es 0. Y el lado derecho, mu, ¿por quién? Por la derivada con respecto a R. ¿De quién? De 1 entre R. No entre R. Ujú. Por la derivada de B teta por R sobre dr. R por B teta, ¿no? Es la ecuación diferencial que gobierna el sistema. ¿Ok? ¿Y eso a qué nos lleva? Pues a la solución general. ¿Sale? Que es de esta forma. Constante C1 por R sobre 2 C2 sobre R. Es la solución general. Y aquí aplicamos las condiciones de frontera. ¿Ok? Ahora, aquí ya no aplicamos la condición de no deslizamiento. ¿Ok? El líquido en esas fronteras, ¿dónde son las fronteras ahora? En R1 y en R2. ¿Ok? También algunos no sé por qué me pusieron aquí que R y kappa R, no sé por qué si ni siquiera es la notación. Estamos diciendo que es en R1 y en R2. ¿Y cuál es el valor de la velocidad? En esos puntos. Aquí. En R1 y necesitamos conocer la velocidad y en R2 conocer la velocidad acá. ¿Cuál es la velocidad lineal en estos puntos? ¿Cuál es, jóvenes? ¿Morgan? La velocidad lineal Ujú. En estas dos fronteras. es, ¿En R1 cuál es? en R1 es W2R2, ¿no? ¿Se supone? No. Aquí, en R1. Aquí estamos en este punto de aquí. Ajá. ¿La velocidad lineal cuál es? Omega 1 por R1. Omega 1 por R1. Ah, sí. Sí, porque Ok. estamos en ese punto. Ahí fue tu error. Ok. Sí, porque tú pusiste que en ese punto la velocidad era omega 2 R2. por R2, o sea, Sí. los invertiste. Entonces, Ok. ahí estuvo el error. Ok, ya. ¿Sí? Sí. Entonces, aquí estuvo el error. Aquí en este punto la velocidad es omega 1 R1. Y en este otro punto la velocidad lineal es omega 2 por R2. También dimos la explicación de esto, ¿no? Las ecuaciones de movimiento están dadas para velocidad lineal, distancia recorrida en un instante, en un intervalo de tiempo. ¿Okay? Estas velocidades angulares son de rotación. ¿Cuántos ciclos, cuántas vueltas das por unidad de tiempo? ¿Okay? Pero dependiendo de cuántas vueltas des, es la distancia que vas a recorrer. ¿Okay? No es lo mismo nada más recorrer una vuelta que recorrer 2, 3, 4 vueltas. ¿Okay? La distancia, pues, naturalmente, va a ser más. Por eso es una velocidad lineal. Y ya con esas dos condiciones de frontera, pues, encontramos la constante C1 y C2 y el perfil de velocidades. ¿Okay? Ahora, ¿qué sucedía con la distribución de presiones? ¿Okay? Acuérdense la condición de, ¿cómo se llama?
se me olvidó, la condición de círculos perfectos, ¿no? O de simetría. Que vimos de que por qué no podría haber un gradiente de presión angular. ¿Ok? Entonces, de la componente de movimiento a la componente radial, obteníamos esto. La derivada de la presión con respecto al radio, ¿a qué era igual? A la densidad, la velocidad angular al cuadrado sobre R. ¿Sí? Que no es otra cosa que la aceleración centrípeta. ¿Ok? Entonces, vean que con esto podemos conocer lo otro que les piden, la distribución radial de presiones. Entonces, yo quiero conocer la delta P en todo en toda la región anular donde está el líquido. Pero para eso yo necesito que conocer B teta, la elevo al cuadrado, la multiplico por ρ, la divido entre R e integro. O sea, esto de aquí. dP es igual a esto de aquí por diferencial de R. ¿Ok? Integro esto y es como voy a obtener la distribución radial de presión o el cambio de presión